No lo puedo ver. A ver, la axiología, tema que vimos la semana pasada. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Ya? La axiología es la reflexión filosófica acerca del valor y la valoración, me indica, ¿no? Entonces, ¿cuál es un tema de interés axiológico? Entonces tú pones el fundamento de la moral. ¿Cómo va a ser el fundamento de la moral? Si me está diciendo el valor y la valoración. Que hemos visto la semana pasada. Hoy día, la naturaleza del arte, la importancia del hombre, ¿qué estás hablando? Y mira, hay tres que han puesto el fundamento de la moral, hay tres que han puesto del arte. ¿Qué tiene que ver el arte con la valoración axiológica que hemos visto en la clase pasada? ¿No has estado en clase? Ok, ¿por qué marcas así? A ver, la 2. Decir que algunas flores son bellas y otras feas. Bellas, feas, valores contrarios, característica de la polaridad. ¿Cómo va a ser semejantes? Hoy tú eres o te haces, ¿Semejantes? O sea, lo bello y lo feo es semejante. A ver, parecidos marcan otros, ¿no? Opuestos, ¿no? Bueno, ya esa clave está de más decírtelo. Pero ¿por qué marcas así? A ver, ¿qué está pasando con este salón? Este salón yo pensé que eran tromes, ¿no? Sabían bastante. ¿Qué pasó? Me veo muy oscura. No sé si puede poner más luz o abro la cortinita. Porque veo que está todo muy oscuro. Chicos, tienes que ponerle más seriedad a ese quizzes, a esa prueba, que no solo es algo que hemos visto la semana pasada, sino que son preguntas, si te das cuenta, bien fáciles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te vas a equivocar en eso? ¿No? O sea, eso es algo que ni siquiera se puede justificar, aunque no hayas estado en clase hoy, porque vamos a decir que la belleza, lo bello y lo feo es semejante, es parecido. Ya estás que eso es de nivel primaria, esas preguntas, oye. Ya, no pases, vamos a molestar contigo. A ver, ahora sí, para ver los comentarios. Ya está, chicos. ¿Que ha venido algo que no hemos hecho? ¿O ha venido algo que no hemos hecho? Ha venido lo que hemos hecho. Y para que te equivoques, ¿no? No, pues eso no tiene justificación que te equivoques. Ya está. Bueno, chicos, a ver. Vamos a ver ahora la cuestión ética, ¿ya? La cuestión del emotivismo, porque no es algo que a nosotros nos pregunten, ¿ya? Entonces nosotros no vemos en axiología esa cuestión del emotivismo. Lo puedo repasar por ahí si te interesa, ¿ya? No es algo de nuestro interés con respecto al temario. Uy, ¿verdad? Esto está como que... ¿Qué ha pasado con mi pelo? Bueno, ya está. A ver, no se preocupen, ¿ya? Pero tienes que ponerle mucha seriedad al quizzes porque es una prueba realmente de un nivel muy básico. Entonces eso es como para que saquen el 100%. Es una prueba para levantarte el ánimo, no para que te equivoques de esa manera, ¿no? Ya me acordé, en la mañana también estabas que respondías así, ¿no? Que tú tienes sexo sin protección. ¿Cómo pasa? Oye, mira, estoy gorda, me haces molestar, oye. Quiero ver ya después. Ahí está, el sexo sin protección ha marcado esas cosas. Ah. Filosofía. Vamos a ser iguales, similares has puesto, ¿no? Filosofía. La belleza es similar a la fealdad. De razón, pero tienes mal gusto. Es mal gusto y tienes sexo sin protección. ¿Qué más habías puesto? Me hiciste acordar ya. Su macho. Qué barbaridad. ¿Quién está marcando así, A ver, hoy día es... ¿Qué día es hoy? 6, ¿no? O sea, hasta la fecha me haces olvidar ya las tonteras que respondes. El 2023. Bueno. Ya lo voy a decir, ya. ¿Pero por qué marcas eso, pues? ¿Verdad, pues? Ya, bueno. Eso va para YouTube. Tú has respondido eso, yo he respondido eso. Un vivo de axiología, dice. Vamos a hacer un vivo de educación sexual, pero no está respondiendo tonteras. Ya, bueno. A ver, bueno, hoy día toca ética. La ética está muy relacionada con el tema que veíamos la semana pasada, con la axiología, y con antropología filosófica también. O sea, estos tres temas que ya vamos viendo y nos falta uno que es filosofía política, dentro de lo que es ética, sociedad y democracia, ¿no? Es el título de
de nuestro tema en general. Entonces yo te decía que tal cual San Marcos lo propone, pues la intención es interrelacionarlos, ¿ya? La intención es interrelacionar estos, y de hecho están interrelacionados, ¿no? De ahí, cuando hablamos de valoración, justamente vamos a hablar de valores que nosotros formamos, ¿no? Y ya pues ahora con el tema ético hablamos ya no solo de una valoración individual, ¿no? Sino de valores que se forman dentro de la sociedad, ¿no? Que de cierta manera pues van a darnos un orden, ¿no? Van a darnos una pauta de cómo actuar en la sociedad, en la vida en sociedad, ¿no? Y esta pauta nos ayuda también a la vida política, pues de hecho en la próxima clase que veamos política, vamos a ver cómo es que muchos filósofos políticos se fundamentan en la cuestión ética, o sea, nos dicen, el político debe ser una persona, pues, proba, ¿no? De las mejores virtudes, ¿no? Filósofos como Platón, como Aristóteles van a pensar ello, ¿no? También se relaciona con una visión antropológica, ¿no? Que ya veíamos por ahí, también lo van a relacionar, ¿no? Cada filósofo político tiene como que un punto de partida de qué es el hombre, ¿no? Entonces, bueno, estos temas están muy relacionados realmente, ¿no? Pues cuando hablamos de ética, estamos hablando de la reflexión filosófica acerca de la moral, ya vamos a ver algunos temas, ¿ya? La moral, a ver, reflexión filosófica, no estamos hablando ya de cualquier tipo de valores, sino valores morales justamente, ¿no? Por eso ya no estamos hablando de, en general, el acto valorativo, ¿no? Estamos hablando del establecimiento de valores que van a regir la sociedad, ¿no? Entonces, reflexión filosófica sobre tres temas, ¿no? A ver, tengo acá sobre la moral. ¿No? Dentro de los valores morales, el supremo valor que se quiere definir desde la antigua Grecia, el bien, ¿no? Y dentro de justamente el actuar, ¿no? El actuar moral, ¿no? Vamos a tener el valor de la libertad, ¿no? Entonces, el bien y la libertad, ¿no? Cierta intención de definir qué es la libertad y la libertad. De hecho, cuando ya nos llevamos esto al ámbito político, hay otros valores sobre los cuales se va a hacer hincapié, por ejemplo, la igualdad, la justicia, que se buscan definir dentro de los marcos éticos sociales, no morales, mejor dicho, de la sociedad, para sobre ello, pues, establecer también, cuando ya sé qué es la justicia, pues qué es una sociedad justa, ¿no? Ya lo vemos en política, ¿no? Si ya sé, pues, qué es la igualdad, ¿no? Para tener una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, una sociedad imparcial, ¿no? Donde la justicia se practica con imparcialidad. Entonces, están muy relacionados los temas, como te decía, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí entonces. Entonces, primero vamos con la cuestión de la moral, chicos. A ver, ¿cuál entonces sería la diferencia entre ética, este término ética y moral? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién estudia a quién para empezar? ¿Quién engloba a quién? ¿Quién incluye a quién? A ver, vamos. La ética estudia la moral, claro, pues la ética es la reflexión sobre la moral. Entonces, la ética es la actividad filosófica de reflexionar. En cambio, ¿cómo puedes definir a la moral? A ver, ¿tú cómo definirías la moral? La moral, dice, es el objeto de estudio. Ya, muy bien, ya, pero ¿cómo defines la moral? Kit de valores, ¿no? O la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, buena definición, un sistema de valores, ¿no? De nuestra sociedad. Muy bien, entonces vamos a definir de esa manera a la moral, ¿no? Es ese conjunto de valores, de normas que rige nuestra conducta, ¿no? Que rige tu conducta, mi conducta, ¿no? Porque claro, están establecidos justamente por la sociedad. Entonces ponemos por acá. Primero vamos a poner la moral. Entonces cuando hablamos de la moral, hablamos de ese conjunto de valores y normas, conjunto de valores y normas, conjunto de valores y normas, ¿no? Que de cierta forma, pues, rigen, que ordenan, que nos dicen cómo debemos vivir, ¿no? Que rigen nuestra conducta
nuestra conducta no, a ver, conducta suena muy psicológico, ¿no? Que rige nuestras acciones, ahí está, ¿no? Nuestras acciones, ¿no? Dentro de la vida en sociedad, como decíamos, ¿no? Dentro de la vida en sociedad. En sociedad. Ya está. Por tanto, pues, son los valores aceptados por la sociedad e impuestos por la sociedad, podríamos decir también, ¿no? A ver, dice Lucero, cambia con el desarrollo de la sociedad. Ah, cierto, pues claro. Justamente por eso estamos mencionando que la moral es ese conjunto de valores desarrollados por la sociedad. Entonces, obviamente que se entiende que si esa sociedad cambia, se desarrolla, pues obviamente ese conjunto de valores también se va a desarrollar y va a cambiar. Y es lo que estamos viviendo nosotros, de hecho, ¿no? Nosotros vivimos en una época, como ya veíamos la semana pasada, en la que los sistemas de valoración, ¿no? Cuando hablábamos de axiología, ¿no? Los sistemas de valoración están cambiando. Entonces, eso pues, si lo extendemos a esta clase, vemos cómo nuestros valores en nuestra sociedad también están cambiando, ¿no? Cosas que antes eran vistas como malas, hoy son vistas como buenas, y al revés, ¿no? Cosas que antes eran vistas como buenas, ahora son vistas como malas, ¿no? Entonces, los sistemas éticos, los sistemas morales pueden cambiar, pueden, pues, de cierta forma alterarse, modificarse, sí, claro, ¿no? No hay una moral fija, dirían. Hay una discusión. Hay acá una discusión, lo vamos a ver justamente en el segundo punto, el problema del bien. Porque para muchos filósofos hay una esencia, que es el bien, que es la virtud, ¿no? Entonces, cuando yo conozco el bien, que es una sola cosa, a decir de Platón, podríamos decir, Platón lo ubica en el mundo de las ideas, ¿te acuerdas, no? Ya lo veíamos la semana pasada con axiología también. Platón pone en el mundo de las ideas de manera objetiva los valores. Entonces, para Platón sí habría una moral fija, porque los valores están allí, ¿no? Están allí fijos, ¿no? Y no cambian por más que nuestra dinámica cambie. Pero eso es objetivismo, ¿no? Y ya nos vamos a ir a otra cuestión que ya ni siquiera es subjetivismo. Vamos a ir a un relativismo moral. Lo que estaba mencionándome por aquí Lucero es un relativismo moral, ¿no? Claro, y que de hecho, ¿no? El relativismo moral concibe que con las sociedades, con el paso de la historia, con el desarrollo de la historia, los valores de la sociedad van cambiando y sí, es algo que al final nosotros podemos aceptarlo. Pero vamos a ver también una cuestión objetivista, ¿no? Es como que me digan los objetivistas como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, al final, o el mismo Epicuro que por ahí lo mencionaban, ¿no? Por más que las sociedades tengan cambios o que cada sociedad, nosotros podríamos ver en la actualidad, por ejemplo, hacer una comparativa, por más que cada sociedad tenga como su propio sistema de valores, al final hay cosas que son como que aceptados por todos, como que vamos a tener cierto conjunto de principios que no son negociables, ¿no? Pondríamos como ejemplo la puntualidad. O sea, la puntualidad es una cosa, es un valor que no se va a alterar por más que no haya gente puntual. Digamos que yo paro llegando tarde, y no solo yo, que todos los profesores llegan tarde, que nos acostumbramos todos a llegar tarde, y ya tú entras también a la hora que quieres, todos llegamos tarde al salón, todos entramos tarde al salón. ¿Eso hace que cambie lo que pensemos de la puntualidad? ¿Eso haría que dejemos de llamarle puntualidad a la puntualidad y que ahora pues al llegar tarde le llamemos ser puntual? Esa es la cuestión, ¿no? Y eso me dirían justamente los esencialistas y los objetivistas, ¿no? Por más que las costumbres de la sociedad puedan cambiar, eso no hace que cambie el valor permanece inamovible, ¿no? Entonces, el bien sigue siendo el bien, la puntualidad sigue siendo la puntualidad, la responsabilidad sigue siendo la responsabilidad, y por más que no haya nadie en el salón que sea responsable, pues la responsabilidad seguirá siendo responsabilidad, y a ustedes justamente, que no practican la responsabilidad, le llamaremos irresponsables. Esa sería la cuestión. Eso sería la cuestión, digamos, una discusión sobre lo que planteabas del relativismo, ¿no? Es cierto, podemos ver, contemplar en la dinámica social, que es cierto que los valores a veces cambian con el tiempo, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
pero de cierta forma, pues también vamos a ver como que hay ciertos valores que se mantienen, ¿no? En su concepto, en su esencia, y lo vamos a ver justamente ahora, ¿no? Vamos a ver ese problema del bien. A ver, dice Renzo, por ejemplo, a ver si me fue esto. Claro, y ya tú me estás mencionando justamente estas cuestiones que están muy ligadas justamente con la cuestión antropológica, pues chicos, ¿no? Para que veas, y agradezco sus comentarios, porque nos permiten darnos cuenta de varias cosas importantes, ¿no? A ver, se me han ido algunos comentarios. Vamos por acá. A ver, por ejemplo, dice, hoy en día es malo si no apoyas a tu hijo o hija en su transición de sexo, si este te lo pide, ¿no? Bueno, sí, un cierto sector de la sociedad puede juzgarte que estás haciendo mal si no lo apoyas en su transición de cambio de sexo, ¿no? O por aquí Lucero me hablaba de la esclavitud. Claro que antes obviamente, estás hablando de la cuestión económica, Lucero, que es algo bien importante que ya mencionaba el marxismo, ¿no? La iglesia, por ejemplo, ponía sus valores para poder, ¿qué dice? Subrir, me imagino que subordinar, ¿no? O cubrir, bueno, ya, cubrir a los señores feudales, castigar a los esclavos con trabajo duro como pecado, ¿no? Ahora todo cambió, es cierto, ¿no? Entonces, lo que estás hablando es justamente, ¿te acuerdas? Cuando nosotros hablábamos de justamente antropología, ¿ya? El tema antropología, y veíamos, ¿no? Cómo es que se define la esencia del hombre para aquellos que piensan que el hombre nace sin esencia, sin nada determinado, ¿no? Entonces, ahí estás mencionando el principio marxista, pero también el principio historicista, ¿no? O sea, cómo de acuerdo a la sociedad en la cual nos desenvolvemos, esos valores van a cambiar, cómo de acuerdo al sistema económico también esos valores se van a construir, ¿no? Y el sistema dominante justamente es el que va a imponer sus valores, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, y agradezco otra vez por los comentarios, están estos temas muy relacionados, ¿no? Depende también de qué tipo de sociedad nos desenvolvamos para generar este sistema de valores. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Los valores son relativos, cambian o hay valores inamovibles? Tómalo como quieras, si quieres toma los dos como verdadero, como que al final ambas situaciones se dan, ¿no? Como que nosotros concebimos ciertos conceptos, pero también hay un relativismo moral, existe un relativismo moral en la sociedad y lo podemos observar, eso es cierto, ¿no? Que depende de ciertas condiciones ya mencionadas, condiciones económicas, condiciones históricas, culturales, incluso la cuestión de la interpretación cultural, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos acá, chicos, a colocar algunos conceptos y acá podemos mencionar esa cuestión del relativismo moral. Entonces, la moral es el conjunto de valores que rigen nuestra sociedad, nuestra vida en sociedad. Ahora nosotros tenemos un conjunto de valores que, como dices por ahí, puede que estén en proceso de cambio, ¿no? Acá, ¿tú crees? Ah, interesante lo que dice Lucero, ¿no? Lucero me decía por ahí, haciendo un análisis medio marxista, ¿no? Me decía, en el esclavismo, pues justamente los señores esclavistas tenían o formaban valores que les permitían, pues, justificar la esclavitud, ¿no? Me dicen, el feudalismo, pues lo propio, ¿no? Los señores poderosos, los señores feudales, generaron valores o antivalores incluso, ¿no? Como por ahí me estaban diciendo que el trabajo es un castigo, ¿no? Para, pues, tener subyugado a cierto grupo, ¿no? En este caso ya no son esclavos, sino los siervos, ¿no? Los siervos, para cubrir, como decías, a los mismos, a otros señores feudales, ¿no? Pero mira, me dice Lucero, en el capitalismo, o sea, en nuestro sistema actual, ahora sí los valores son para toda la sociedad. ¿Cómo es eso? O sea, ahora sí los valores sirven para toda la sociedad, se aplican para toda la sociedad. Parece que al final, si vas a hacer ese mismo análisis, aplícaselo a todos, ¿no? Claro, al final diríamos lo mismo, ¿no? También en el capitalismo, pues sucede que hay una clase dominante que de cierta forma nos va a imponer su manera de valoración, ¿no? Y que esta puede cambiar, como decías correctamente, ¿no? Apelando por ahí al historicismo, que esta puede cambiar, porque capitalismo hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos por un lado los valores capitalistas de la época de nuestros abuelos,
y tenemos los valores capitalistas, ¿no? Que el capitalismo, pues, de cierta forma difunde e impone, actuales de nosotros, de nuestra época, y nos damos cuenta que no son los mismos, de hecho, ¿no? Antes, de hecho, nuestro país, Perú, es un país con cierta moral conservadora, como sabemos, ¿no? Pero que de cierta forma ha ido cambiando también, ¿no? Entonces, de hecho, para la época de tu abuelito, de tu abuelita, era mucho, pues, una moral mucho más conservadora, ¿no? Valores en defensa de lo tradicional, de la familia, etcétera, ¿no? Como eso de ayudar a los amigos, como decir la verdad, no te entiendo. Pero justamente no se aplica para ellos son sectores poderosos. Y eso siempre ha pasado, ¿no? Sería bueno, Lucero, que también pongas tus comentarios para todos, para que todos podamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, los sectores más poderosos al final siempre le aplican sus normas y sus valores justamente la clase dominada, ¿no? Pero no es que ellos los cumplan, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a seguir con esto, ya para no dilatarnos más. La idea es la cuestión del relativismo moral, ¿no? Que ya lo hemos expuesto. A ver, entonces, moral es el conjunto de valores y normas, ¿no? Entonces, ¿quiénes dentro de la sociedad son los que se guían por los valores y normas? A ver, ¿quiénes? ¿Los perritos? ¿Los gatitos? ¿Quiénes son los que se guían por valores y normas? Las personas, ¿sí o no? Toda persona, por ejemplo, tu primito de 2 añitos, no, ¿sí o no? Claro, entonces vamos a hablar justamente de lo que es una persona moral. Una persona moral es una persona que justamente se guía, se rige por ese conjunto de valores y normas de la sociedad. Pero vamos a ver qué requisitos necesita la persona moral para regirse por ese conjunto de valores y normas, ¿no? Entonces vamos a poner acá, definimos qué es una persona moral. Persona moral, entonces, para empezar, ¿qué debe tener? Es quien goza de conciencia de sus actos, justamente sabe pues que hay valores, que hay normas dentro de la sociedad, los conoce, ¿no? Goza de conciencia, sabe que hay cosas que son vistas como buenas, otras como malas, consideradas de esa manera, conciencia y libertad para actuar, importante, que no esté actuando por coerción, por obligación, ¿no? Bajo amenazas tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo te decía, ¿no? Tu primito, tu hermanito, tu sobrinito, yo no sé qué será, ¿no? De 2 añitos, ¿no? Bebito de 2 añitos. Va al centro comercial con su mamita, ¿no? Va al Plaza B, al metro, yo no sé. Entonces, cuando ya la mamita está en la caja pagando, tú sabes que en la caja siempre hay golosinas, pues. Entonces, bebito tiene encima su reflejo de prensión, pues. Bebito de 2 años. Chapa, gomita mogul de colores, pues le parece atractivo, pues llamativo. Va, lo tiene ahí bien agarrado. Nadie se da cuenta, ni la cajera, ni la mamá, ni el de la puerta, nadie se dio cuenta. Y se va ahí con su gomita ahí en su mano, ¿no? Todo el camino, ¿no? Hasta que llega a la casa y la mamá le ve ahí la gomita en la mano bien agarrado, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese bebito? A ver, ¿que es un mal bebé? ¿Que es un ratero? ¿Que es un inmoral? No, pues ¿cómo vas a decir eso del bebito? Claro, no, el bebito no sabe. Él no es una persona moral porque no, en este caso no tiene conciencia de sus actos, no tiene la menor idea de lo que de lo que es el valor de la honestidad. ¿Qué le vas a preguntar? No sabe, pues, ¿no? Claro, de que lo hizo con libertad, ya, seguramente, ¿no? Él eligió PIN, ¿no? Pero por curiosidad, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Goza de conciencia, ¿no? Ahora, podría darse otro caso, que más bien ya una persona sí goce de cierta conciencia, pero no tenga libertad para actuar, porque esté actuando bajo amenazas. De repente, imagínate un niño de 8 años que sus padres le obligan a hacer señuelo, distraer a las personas para luego robarles, ¿no? Y el niño de 8 años quizá le han enseñado en su colegio, en algún lugar, ¿no? Que robar es malo, que hay que ser honestos, ¿no? Pero él, por otro lado, hace lo que le dicen, porque si no, hay castigos fuertes en casa, de repente lo dejan sin comer, ¿no? Está actuando bajo amenazas, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos nuevamente una persona amoral. Una persona amoral es aquella que no tiene alguno de los dos.
O no goza de conciencia o no goza de libertad, ¿no? Entonces, cuando tú gozas de conciencia y libertad, pues ahora sí te podemos atribuir responsabilidad de tus actos. Responsabilidad. Tiene una responsabilidad moral justamente por sus actos. Pero si de lo contrario no tenía alguno de los dos elementos, entonces voy a estar más bien ante una persona amoral, ¿no? Entonces le llamo persona amoral a aquel que de cierta forma no tiene alguno de los dos elementos, ¿no? Carece de alguno de los elementos, de esos elementos, ya sea pues la conciencia y la libertad. Elementos, ahí están, esos elementos de acá. Bien, entonces esa sería la persona amoral. Ahí está, ¿no? ¿A quién tú le llamarías entonces un inmoral? A ver, ¿a quién tú le llamarías inmoral? Interesante lo que dice Angeli, ¿no? Y ya hablamos ahí de cuestiones jurídicas que en un momento vamos a hablar. A veces las personas aluden mucho a eso de que no lo hice con libertad, ¿no? Y claro, o con conciencia también, ¿no? Por la cuestión es de que algunos hacen, ¿no? Bajo los efectos del alcohol, de alguna droga, ¿no? Un somnífero, o incluso quieren justificar que tuvieron alguna especie de como disociación mental, ¿no? Que una cuestión emocional, mental, que en ese momento como que les dejó como que sin conciencia, ¿no? Por eso los loquitos también, ¿no? Las personas con problemas mentales les llamamos personas amorales. No sé si te acordarás de ese loquito que le tiró un ladrillazo en la cabeza a una pequeña. Bueno, la pequeña felizmente se recuperó, todo normal, ¿no? Pero bueno, en ese caso al menos tampoco no conozco el caso clínico de ese loquito, pero parecía muy evidente que tenía problemas mentales, porque alguien así nomás no hace eso, ¿no? Entonces, por más triste que nos pueda parecer ese hecho, por más escandaloso, aberrante, ¿no? No podemos decir que ese loquito sea una mala persona, porque se le dice mala persona o buena persona a alguien que es una persona moral, y en este caso él sería un ser amoral, porque no tiene la conciencia de sus actos, no solo de sus actos, ¿no? Quizás de lo que está haciendo, sí, o sea, no tiene la conciencia de que eso es malo, de que eso es visto como algo malo, por sus evidentes problemas mentales. Es cierto, se suele mucho apelar a esa cuestión de la moralidad. Pero bueno, yo te decía, ¿a quién le llamas un inmoral? Eres un cochino, un pervertido, un inmoral, ¿cómo vas a hacer eso en la calle? ¿Ah? No estés saliendo calato a la calle, ¿qué pasa? Uy, están locos ustedes. A ver, alguien con conciencia y libertad que hace el mal. Ahí está, ahí está. Ahí está, Nick ya lo dijo. O sea, es en otras palabras una persona al final, una persona moral. Al que tú le llamas inmoral, al final es una persona moral, que sí tiene conciencia de sus actos, que sí tiene libertad, y con esa conciencia y con esa libertad decide irse por el mal camino, ¿no? Decide hacer el mal, decide ir en contra de las normas que su sociedad le ha impuesto, ¿no? Muy bien, entonces ese sería un inmoral, ¿no? A ese tú le llamas un inmoral. Pero nosotros en filosofía, si te estás dando cuenta, no lo ponemos, porque nosotros no hablamos de inmorales. Al final solo hay persona moral o persona amoral, son los conceptos que manejamos en filosofía. Como te digo, el inmoral termina siendo una persona nuevamente amoral, ¿no? Amoral, pero que en este caso va en contra de los principios, ¿no? Éticos de la sociedad. Ahora, ¿a qué le voy a llamar, por ejemplo, esto, no? Moralidad. ¿Qué es la moralidad? Ya habíamos dicho hace un momento que ¿moral qué es? La moral es ese conjunto de valores que rige la actitud de una persona, ¿no? Dentro de su sociedad, inserto en una sociedad. La moralidad es algo más personal. Ya no hablo de conjunto de valores que rigen tanto tus actos como los míos, o mejor dicho, de toda la sociedad. Estoy hablando de tus actos, lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho, las decisiones morales que has tomado básicamente desde el momento en que te convertiste en una persona moral. O sea, desde el momento en que tuviste conciencia por primera vez de tus actos y libertad para actuar,
en ese momento empiezas a existir como persona moral. Y a partir de ese entonces, todo lo que hagas en cuanto a cuestiones morales van a constituir tu moralidad. O sea, es ese conjunto de acciones que has realizado tú en toda, pues, tu vida moral, ¿no? Ahora, eso, pues, justamente te va a ayudar a definirte, pues, ¿no? Si desde pequeñito, tarde, siempre llega tarde, ¿cómo vamos a definir su moralidad? Ah, ese es el impuntual, ¿no? Si desde pequeñito, lento, no, ya un valor más moral, ¿no? Flojo, no hace la tarea, flojo. Entonces, así te van a catalogar, pues, como flojo, ¿no? Ah, él es un flojo, él es un irresponsable, él es un irrespetuoso. Lo contrario, él es un joven muy respetuoso desde pequeñito, ¿no? Desde que tiene conciencia y libertad, ¿no? Sus actos siempre han sido de esta manera, se han distinguido por esto. Entonces, por eso finalmente se forma tu moralidad, ¿no? Ya está. Entonces, la moralidad, vamos a poner por acá, la moralidad sería ese conjunto de acciones morales, de actos o decisiones morales, actos morales, ahí está, que una persona comete en su vida, que una persona comete en su vida, o sea, todos tus actos morales, incluso los que no has realizado aún, comete en su vida. Ya está, y eso te va definiendo, pues. Eso ayuda a que te vayas definiendo. Ahora por acá, vamos a hacer una distinción entre lo que son, por ahí me preguntaban justamente, las normas morales, que es bien facilito, hemos estado hablando de moralidad, moral básicamente es eso, ¿no? Las normas morales, ahí está, las normas morales y las normas jurídicas. Vamos a hacer una distinción. Las normas morales, estas me dice, se interiorizan, y por ende se cumplen por convicción, es decir, porque estás convencido de que son normas adecuadas. Se cumplen por convicción. O sea, cuando vemos el término interiorizan, o sea, las hemos hecho propias, ¿no? Nosotros hemos tomado esas normas que en algún momento fueron de la sociedad, nos enseñaron nuestros padres, bueno, ya tomamos ciertas normas, ¿no? Las interiorizamos, comprendimos que son buenas, ¿no? Entonces, bueno, las cumplo por convicción, por, como digo, convencimiento, ¿no? Pero está justamente por acá las normas jurídicas. Uy. Las normas jurídicas. Ahí está. Entonces, las normas jurídicas son, pues, normas que no se interiorizan, que estas se imponen. Se imponen. Ahí está. Y no se cumplen por convicción, se cumplen por coacción. Se cumplen por coacción, o sea, miedo al castigo. Por coacción. Coacción. Ahí está. Tienes miedo al castigo, por eso que lo cumples, no tanto por una cuestión de que estás convencido, ¿no? Pues acá hay una discusión nuevamente, ¿no? Acá vamos a encontrar la discusión entre si realmente las normas jurídicas que existen no se basan en el fondo en normas morales. Hay muchas personas que pueden pensar así, que al final las normas jurídicas, es decir, las leyes, lo que está escrito en un papel, se fundamenta en una cuestión de normas morales. Por tanto, no necesitaríamos recurrir al castigo si es que estas ya han sido interiorizadas, ¿no? Y se van a cumplir por convicción. Eso puede pensar un grupo de personas, pero otros van a discrepar y van a decir, oye, no, si no castigas a una persona, si no la amenazas, simplemente no va a hacer caso, porque el ser humano está acostumbrado a ser egoísta, a pensar solo en él y no en los demás, ¿no? Y eso ya lo va a ver justamente la próxima semana en política, lo va a mencionar Hobbes, por ahí Maquiavelo, ¿no? Ya está. Bueno, chicos, entonces, como lo has mencionado, vamos a poner acá la cuestión del relativismo moral.
Tú ya sabes qué significa la palabra relativismo, entonces vamos a poner por acá el relativismo moral. El relativismo moral, ¿qué me va a decir? Que para empezar no existe una moral universal, que la moral es algo que cambia con el tiempo, ¿no? Que se acomoda, se adapta a las sociedades, a los sistemas económicos. A ver, entonces tengo un relativismo moral. ¿Qué me va a decir justamente eso? No hay una moral universal, no hay normas morales, vamos a poner acá, ¿no? No hay normas morales o valores, ¿no? Normas morales universales, o sea, que valgan tanto acá como ahí en Japón. Universales. Ahí está. No hay normas morales universales, dice, ¿no? Entonces, como quien dice, cada quien baila por su, ¿no? Con su propio pañuelo, ¿no? Cada sociedad, pues, tiene su conjunto de normas, ¿no? Que lo puede aplicar o no. Entonces, no hay normas morales universales, no solamente circunstanciales, podríamos decir, ¿no? Entonces, el relativismo moral es una cuestión muy de circunstancias, ¿no? Muy de que depende, pues, de en qué circunstancia te encuentres, qué grupo social pertenezcas, qué grupo cultural pertenezcas, para ver justamente, ¿no? Qué conjunto de valores vas a seguir, ¿no? Entonces, el relativismo moral, pues, me está diciendo que la moral depende de la sociedad, básicamente, ¿no? La moral, la moral depende de, la moral depende de la sociedad en que se desarrolla, sociedad en que se desarrolla, y de su dinámica, ¿no? En que se desarrolla y de su dinámica. Depende también de la dinámica social, de los cambios, ¿no? Dinámica. Ahí está. Muy bien. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es hablar el segundo problema, el problema del bien, ¿no? De la definición del bien. Cuando hablamos del problema del bien, vamos a darnos cuenta que se van a determinar, se van a demarcar tres propuestas. Entonces, yo voy a tener que ir borrando la primera pizarra para poner las otras propuestas. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Acá voy a poner dos propuestas éticas. Por acá vamos a ver la propuesta de Kant, suficiente. Entonces, tengo tres propuestas. Uy, se hizo todo chueco esto. Ahora sí. Ujú. A ver, entonces vamos a ver el problema del bien. ¿Cuál es el problema del bien? Pues definir qué es el bien. Entonces vamos a poner por acá el problema del bien. Ay, del bien. A ver, eh, ¿qué puedo pues acá preguntarme? Si me estoy preguntando por el bien, ¿qué es el bien? Pues la pregunta más directa que se nos puede ocurrir, ¿no? ¿Qué es el bien? O sea, vamos a buscar, o van a buscar estos filósofos definir, ¿no? ¿Qué es eso del bien? ¿Qué es el bien? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿De dónde sale? ¿Qué es el bien? Y la otra pregunta importante, ¿cómo debo actuar? Porque hemos dicho que la moral y por tanto el conocimiento del bien, el que yo sepa qué es el bien, desencadenaría pues que obviamente quiera saber cómo actuar en cada momento
para justamente decir que estoy actuando con bien, ¿no? Entonces, tendría otra pregunta por acá, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué debo hacer ante cada situación, ¿no? O cómo debo comportarme. ¿Cómo debo comportarme? Claro, ante una situación difícil, ¿no? Está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo debería comportarme en una situación donde es difícil tomar una solución, ¿no? Establecer una solución? ¿Para cómo debo comportarme? Ya está. Entonces vamos a marcar acá, vamos a tener tres propuestas éticas bien marcadas. Yo las voy a poner acá, primera, segunda y la tercera voy a tener que borrar. Entonces, las tres primeras, ¿no? Perdón, las tres éticas, las tres propuestas éticas. Tengo por acá la ética o las éticas, el conjunto de éticas teleológicas. ¿Por qué teleológicas? Porque teleo significa fines. A ver, las escuelas teleológicas. Eso significa fines. Fines, ¿yo para qué quiero fines? Fines, que significa consecuencias. Por tanto, la ética teleológica está interesada en los fines, en las consecuencias, ¿no? Muy bien, entonces, ética teleológica, esta es la que eh, de cierta forma se interesa por los fines, ¿no? Me va a decir, algo es bueno dependiendo de su finalidad. A ver, entonces, las éticas teleológicas, vamos a decir por acá, se interesan por las consecuencias. Consecuencias. Ahí está, ¿no? Las consecuencias. Bien. Ahora, dentro de las éticas que se interesan por las consecuencias como medio, para alcanzar algún fin, vamos a tener a la justamente ética eudemonista, ¿ya? Entonces, por acá, dentro de la ética teleológica, vamos a poner A, y por acá tengo a la ética eudemonista. Profesora, y esto ahora, este término raro. Bueno, eudemonista, viene del término eudemon, que significa, vamos con, a ver, ¿qué significa eudemon? Felicidad. ¿Qué significa felicidad? ¿Ah? Mira, significa eso, felicidad. Por tanto, ¿no? Por tanto, dentro de las éticas que persiguen fines, es decir, las consecuencias, tengo la ética eudemonista que persigue la felicidad. O sea, toda ética eudemonista va a perseguir la felicidad. Entonces vamos por acá con nuestros representantes. Primero, dentro del intelectualismo, a ver, acá encontramos, ¿no? Dentro de lo que es la ética eudemonista, vamos a encontrar el intelectualismo. ¿A qué grandes filósofos tenemos ahí en el intelectualismo? Muy conocidos por ti. El intelectualismo está representado tanto por Sócrates, vamos, sus discípulos, ¿no? En Sócrates, por Platón, ahí está, y Aristóteles, ¿no? A ver, acá Aristóteles lo que va a hacer es defender el intelectualismo, ¿no? Aristóteles. Ahí está. Entonces, Aristóteles se parece mucho a la cuestión de Santo Tomás, su forma de escribir, de todo en realidad. A ver, entonces, dentro del intelectualismo puedo encontrar a Sócrates, Platón, Aristóteles, pero Aristóteles tiene una cuestión, o sea, ellos pensaban que nada más con indagar en el alma, pues ahí te ibas a, a conocer, ¿no? ¿Cómo eres tú?
pero ¿cómo eres tú realmente? Tienes también un patrón de actividades, algo que haces siempre o algo que no haces siempre, que dejas de hacer, ¿no? Entonces, eso sería tú, justamente, moralidad, ¿no? Lo que en base a esa moralidad yo podría pretender cambiar ciertas cosas de repente, ¿no? Pero bueno, acá que tengo a Sócrates, a Platón, ¿no? Que ya me han dicho, ¿no? Que, ¿qué es la virtud? La virtud es el conocimiento del bien. Para ello, si tú conoces el bien, si tú indagas en tu interior, entonces vas a estar realizando, pues, o un intelectualismo, ¿no? Ahora vamos por acá, ¿no? El intelectualismo entonces está de acuerdo con esa visión de Sócrates, Platón y Aristóteles, de que si eres virtuoso es porque, vamos, si eres virtuoso es porque conoces el bien, decían, ¿no? Entonces acá hay una frasecita, ¿no? La virtud es el conocimiento del bien. A ver, la virtud es el conocimiento, del bien. Ahí está, ¿no? Entonces, la virtud, la virtud es el conocimiento del bien. Conoces el bien a partir de practicar, pues, mejor dicho, tú practicas la virtud a partir de conocer el bien, de haber indagado en tu alma. Ahora, Aristóteles a esto me va a decir, a ver, una cosa es conocer el bien, que es una cuestión teórica, otra cosa es practicarlo, y que de hecho estoy de acuerdo con que van de las manos, va de la mano, ¿no? Pero en este caso, Aristóteles dice, no tanto no desprecio la cuestión, pues, que me dice la parte teórica, ¿no? O sea, Aristóteles no desprecia la parte teórica, pero me dice, principalmente la ética, la moral es cuestión práctica. A ver, la moral, ¿no? La ética sí, si quieres, ¿no? La ética hace esta reflexión, me dice qué es el bien, etcétera. La ética se encarga de la parte teórica, intelectual. Pero hoy hay una parte de la ética eh, que se encarga de la práctica, ¿no? Que sería de la práctica de la moral, ¿no? Que está ahí para generar cierto acompañamiento, entonces, de nuestra vida, ¿no? Entonces, Aristóteles me dice, yo cómo sé que una persona está siendo buena, hace cosas buenas, yo cómo sé si una persona es buena, por lo que habla en su discurso o por lo que hace. A ver, ¿cómo sé que una persona es buena? ¿Por lo que hace o por lo que habla, por lo que suele decir? ¿Ah? Yo puedo admirar a un orador, pero no por siempre, pues, ¿no? Entonces, por lo que hace y para que actúe siempre correctamente, dice Aristóteles, él acuña un término, que es como dejárselo, ¿no? Y Aristóteles me dice, bueno, acá pues hay que practicar, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? No solo de conocer, sino de practicar cierto principio. Practicar el principio del justo medio. El justo medio, ahí está, es lo que debemos practicar, lo que debemos ver en nuestra práctica. Es como que eh, o sea, Aristóteles te está diciendo, bueno, a todo lo que pase tienes que tener distintas opciones, pero nunca irte hacia lo exagerado, ni tampoco irse a lo muy tacaño, ¿no? Es como, a ver, me acaban de pagar mi sueldo, ¿qué hago con mi sueldo? Lo derrocho. Primeros días ya no tengo nada. O me pongo en modo ahorro. No, me acaban de pagar. Tengo miedo que se vaya la plata, no me gusta que se vaya la plata. Entonces, me lo guardo. Me lo guardo y no compro ni nada para comer, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, oye, no seas exagerado también, pues para comer, que hoy día no se come, hoy día se ayuna, ¿qué es eso, no? Entonces, el dinero, por ejemplo, trátalo mesuradamente. Eso es el justo medio. El justo medio es la mesura, es el orden, es la proporción de la cual me hablaba, pues, Pitágoras ya, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, bueno, hay que aplicar el justo medio, me dice, pues,
Aristóteles, ¿no? Ahora, aparte del intelectualismo moral de Sócrates, Platón y Aristóteles, vamos a tener también el hedonismo, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es el principio hedonista? Vamos, es facilito. Hedonismo. ¿Qué me dice el hedonismo, chicos? En este caso sería que algo ya no es valioso, sino bueno. ¿Cuándo algo es bueno? A ver, cuando genera, ¿qué a decir de Epicuro de Samos? A ver, tengo por acá Epicuro, su filosofía se llama el hedonismo con H, y Epicuro me va a dar las claves para la vida, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto por esto. A ver, claro, el placer, si no genera placer, cuando te causa placer, muy bien. Entonces Epicuro me va a decir, por acá, profesora, el placer, pues, el placer es su principio, ¿no? Entonces, por acá, el bien, a ver, el bien me dice, mi prima, pues, eh, perdón, el bien me dice, Epicuro, Epicuro es identificación con el placer, el gozar placer y evitar el dolor, ¿no? Entonces, el bien podríamos definirlo, porque recuerda que lo quiero definir, pregunto qué es el bien. El bien es lo que sigue, el placer y evita el dolor. El placer, acá está el placer, pues decimos un placer que causa tranquilidad, ¿no? Y evita el dolor. El dolor, ya está. Eso es el bien para Epicuro, ¿no? Lo que me da placer, lo que me da tranquilidad. Por acá podemos mencionar también el estoicismo. El estoicismo también se hace presente acá, ¿no? Y vamos a encontrar a Zenón de Sitio, ¿no? Vamos a encontrar a Zenón. Y Zenón me va a decir, oye, estoicismo, ellos eran los llamados filósofos de la estoa, es decir, de la puerta. A ver, estoicismo. ¿Cómo ser feliz? Habla de la resignación. ¿Por qué la resignación? Resignación a lo que no podemos cambiar, recuerda. Como la lluvia, como que esté haciendo frío o calor. Hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Entonces, bueno, Zenón me dice eso. Si no puedes cambiar las cosas, entonces el bien está asociado a aceptarlas, ¿no? El bien, vamos a poner por acá. El bien es la aceptación de esta filosofía justamente, ¿no? La aceptación de la, pero no vamos a poner aceptación, es aceptar el orden divino, ¿no? O sea, lo que se llama el destino. Entonces, el bien es una aceptación que estaría en buen término, pero vamos a poner tal como lo dice Zenón, ¿no? Es la resignación. La resignación. A ver, entonces, ante el destino. Entonces, recordamos aquí que Zenón y otros de sus discípulos, pues al final han sido, no tienen mejor dicho, pues, o han padecido por las crisis, ¿no? Las crisis que pasan, que aquejan Europa, ¿no? Y me enredé. Ahora sí. Entonces, sobre todo Grecia en su momento, ¿no? Grecia, Roma, ¿no? Entonces ellos viven en guerra, recordemos ellos, ¿no? Viven en guerra, con constante, pues, miedo, ¿no? Ahí, acá, esa cuestión, ¿no? Entonces, el destino, la cuestión del destino es algo que no se puede evitar, es algo que no se puede cambiar, ¿no? El destino no se cambia y está hecho. Un mensaje, justamente una obra que tiene ese mensaje es Edipo Rey, ¿no?
Claro, Edipo Rey me dice, ¿qué le pasó a Edipo por tratar de luchar contra su destino? Le fue peor. O sea, igual se iba a cumplir ese destino. El destino ya estaba, el fin ya estaba trazado, ¿no? El problema es que se metió a hacer una cosa, otra cosa, ¿no? Padeció en el camino, ¿no? Simplemente hubiese creído y ya está, ¿no? Pero se esforzó por tratar de cambiar las cosas. ¿Qué pasa cuando cambian las cosas? Sale peor, o mejor dicho, cuando tratas de hacer cambiar las cosas, porque lo que dijimos, si empieza a llover, tú no puedes hacer que deje de llover, ¿cómo vas a hacer eso, no? ¿No? Entonces, esa es la cuestión, tú simplemente aceptas lo que está sucediendo, ¿no? Acá es una resignación ante el destino, ¿no? Y Edipo Rey es un malcriado justamente porque no quiso pues resignarse a eso, ¿no? Ante la aceptación del destino, porque pues ya también Edipo Rey se comprende una cuestión humana y no de pues simples, ¿no? Simplemente animalitos, ¿no? Porque acá me resigno yo, ¿no? Yo soy quien se resigna, yo soy quien tiene la capacidad, ¿no? La capacidad de pues resignarse al destino, de aceptar el destino, ¿no? Y alcanzar, como decías, en la apatía, nada me importa, ¿no? Nada me importa, me voy ¿no? a donde sea, ¿no? Y ya está, y yo no me dejo influenciar por nada, ¿no? Veo un meme por ahí, decía, los estoicos después de haber tenido el peor día de su vida, ¿no? ¿No? Y están bien tranquilos ahí echados en su cama, ¿no? Porque es como que te diga, te puedes tomar así la vida, ¿no? O, o te pones a renegar por lo que pasó, o simplemente sigues siendo feliz, ¿no? Entonces, lo que decíamos de la lluvia, ¿no? De repente tú no querías que llueva, pero empieza a llover. Tú estabas haciendo tus preparativos para ir a la playa. Empieza a llover fuerte y se pone todo nublado y frío, ¿no? Lo que había estado haciendo calor, un sol fuerte, ¿no? Entonces todo se pone así, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Renegar, quejarte, ¿no? O simplemente, pues, seguir con tu vida, ¿no? Y no dejar que eso te afecte, ¿no? Y ya está, bueno, es el estoico, ¿no? A ver, por último, chicos, a ver. Entonces, mira, quiero que veas esta jerarquía que hemos puesto nosotros acá, ¿ya? Primero, ¿cómo se llama la propuesta ética que estamos por acá viendo? Las éticas, ¿cómo se llama? Teleológicas, ¿no? Que son en general las éticas que persiguen fines, o que dice acá, a ver, chicos, no sé si logras verlo, siguen fines o, a ver, vamos, escríbelo, dilo. Son las éticas que siguen fines o consecuencias, que se interesan por las consecuencias. Dentro voy a tener a la ética eudemonista, cuya consecuencia es la felicidad, o sea, me va a decir, el fin máximo de la vida es la felicidad. Y dentro tengo pues a los intelectualistas, Sócrates, Platón y Aristóteles, tengo al hedonismo de Epicuro y tengo al estoicismo de Zenón. Entonces ahí está, ¿no? Tengo ellos, pero también tengo otra forma de ética teleológica. Acá hemos visto la ética eudemonista. Bueno, la que existe en la modernidad no es tanto la ética eudemonista, es la ética utilitarista, ¿no? Vamos a poner acá. La ética utilitarista. Ahí está. Entonces, una ética utilitarista que ya sabemos los representantes porque los veíamos la semana pasada, ¿no? Acá aparecen Jeremías Bentham, a ver si te acuerdas de ellos, Bentham y Stuart Mill. Bentham y Stuart Mill. ¿Y qué decía, pues, Jeremías Bentham? ¿Te acuerdas? El bien que es, a ver cómo define el bien. El bien es lo que me otorga, ¿te acuerdas? El máximo. El bien es el que otorga el máximo o el mayor beneficio. Es el que otorga el mayor beneficio, ¿no? El mayor beneficio personal. Mayor beneficio. Y acá está la consecuencia, la búsqueda del beneficio, de recompensas, ¿no? Pero también, eh, a la vez que es el que otorga de cierta forma mayor beneficio, también pues ¿no? Lo que decía Stuart Mill, ¿no? Que hay que controlarlo para no sobrepasarnos con los demás, ¿no? Entonces por acá Stuart Mill
me va a decir pues que ya no solo es el mayor beneficio en cuanto a lo personal, sino el mayor beneficio a las demás personas, ¿no? Entonces, es mejor el acto mientras más personas pues eh, acá pues se vean beneficiadas, ¿no? Entonces, recuerda que Stuart Mill me habla de qué principio, del principio de la máxima felicidad, ¿no? Entonces, él me habla del principio de la máxima felicidad. Con eso me está diciendo qué cosa, ¿no? De la máxima felicidad. Ahí está. Muy bien, con eso me está diciendo, ¿no? Que hay pautas, ¿no? Hay límites, mejor dicho, para beneficiarme personalmente, ¿no? Y que debo tener en cuenta a eh, a las personas de esta, pues, sociedad que nos acompañan, ¿no? Ahí están. Bien, entonces acá está Stuart Mill, ¿no? Que me habla de la máxima felicidad. Bien, entonces ahí está. Tengo mis conceptos. Ahora vamos con la otra ética, ¿no? Uno es la ética teleológica. Dentro tengo, a ver, otra vez vamos a practicar, ¿ya? Mira la jerarquía, ¿no? Ética teleológica, la que persigue fines o consecuencias. Se divide en dos, ¿te das cuenta? Dos están de verde. La ética eudemonista, que busca como fin máximo en la vida la felicidad, y por acá la ética utilitarista, que busca como fin máximo en la vida el beneficio, ¿no? Obtener placer, esas cuestiones, ¿no? Por ahí. Ya está. A ver, entonces, vamos con otra ética, ¿no? Con otra ética así en amarillito. ¿Qué tenemos por acá? A ver, vamos a ponerlo por acá. Tengo aquí la ética deontológica. Ah, profesor, ¿qué tiene que ver eso con el dentista? No tiene nada que ver con el dentista. A ver, pues la ética deontológica. Vamos a poner número 2 por acá. La ética deontológica. Donde el término deonto significa deber. Donde el término deonto significa deber. Ya está. Ha cumplido con su deber. Muy bien. Ahora, pues, esa ética deontológica, o sea, el deber, ¿de dónde sale? ¿Cómo yo sé qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo yo sé eso? ¿No? Ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo debo comportarme? Bueno, ahí viene Kant, ¿no? Entonces, Kant va a venir con lo que nosotros le podríamos llamar un fenomenalismo, ya que acá encuentro intelectualismo, hedonismo, estoicismo. A la filosofía de Kant le podemos llamar fenomenalismo. Perdón, fenomenalismo sí se llama, pero a su filosofía del conocimiento, ¿cómo se llama acá en la cuestión ética? Se llama formalismo, ya, perdón, una disculpa acá, me estaba quinceando, ya, el formalismo, ya. Entonces, formalismo de Kant, nada más para hacer una comparativa, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? El formalismo, ¿qué me indica? A ver, que hay que actuar por deber, ¿no? Hay que actuar por deber, lo que se llama la buena voluntad, dice Kant, ¿no? Hay que actuar por deber, o sea, porque mi razón me lo indica, ¿no? Por deber, es decir, por buena voluntad. La buena voluntad. Ahí está. Bien, buena voluntad. A ver, veamos por aquí. Entonces habla de esto, ¿no? De hablar de actuar, mejor dicho, por buena voluntad. Ahora, ¿cómo así sucede esto? Explica Kant. Ah, ya, lo que pasa es que nosotros, la razón, recuerda que para Kant todos tenemos la misma capacidad racional. La razón, a decir de Kant por acá, me presenta, ¿no? Que esta razón nos otorga, nos da, bueno, vamos a poner acá, sus mandatos. Mandatos. Esos mandatos que nos manda la razón podrían ser
considerados imperativos. Entonces, ¿qué es un mandato? Es un imperativo. Imperativo. Así le llamo al mandato, imperativo. Ahora, ese imperativo, acá parece que no se acuerdan, ¿no? Los imperativos pueden ser de dos tipos. Recuerda, un imperativo es un mandato. Entonces, puedo yo tener un imperativo categórico. ¿Cómo puedo tener un imperativo por acá hipotético? ¿Cuál es cuál? A ver. El imperativo hipotético, vamos a decir que es circunstancial. O sea, depende de las circunstancias que se ponga, pues, de su peor manera. Es circunstancial. Ahí está. En cambio, el imperativo categórico no es circunstancial. El imperativo categórico es universal. Universal. ¿Por qué universal? Porque es de manera de tipo universal, ¿no? Que no necesito, pues, explicarle a otro, ya es algo que se comprende. A ver, de cierta forma, vamos a ver eso de los imperativos hipotéticos con ejemplos, ¿no? Imagínate, ¿no? O no imagínate, tú eres un estudiante preuniversitario, Son. ¿Qué deseas como estudiante preuniversitario? Ingresar a la universidad probablemente, ¿no? A la Decana de América, San Marcos, ¿no? Entonces tú deseas ingresar a la universidad y tu razón, ¿qué te va a decir? A ver, ¿qué crees que te va a decir? ¿A qué te va a mandar a hacer tu razón? ¿Ah? ¿Qué te diría tu razón que hagas? Tú quieres ingresar a San Marcos, ¿no? Ya, tu razón, ¿qué te dirá que hagas? Que te vayas a fiestas, que frecuentes a tus amigos, pirañones del colegio. No, te va a decir estudia varias horas al día, no te distraigas, evita las distracciones, claro, ¿sí o no? Pero eso es dependiendo de las circunstancias, porque sinceramente no a todas las personas, pues, no todas las personas están interesadas en ingresar a San Marcos, por tanto, no a todos, pues, su razón les va a decir estudia, ¿no? De repente tenemos un padre de familia con 3 hijos, ¿no? Y a él su razón, evidentemente, ¿acaso le va a decir estudia? No, pues, no le va a decir levántate temprano, ¿no? Anda a chambear, consíguete una chamba, ¿no? Una chamba que sea mejor, o tu primera chamba, qué sé yo, ¿no? Eso es entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que dependen los imperativos hipotéticos, como estamos viendo acá, los imperativos hipotéticos dependen de las circunstancias, ¿no? O sea, mi razón, si soy un padre de familia, me va a mandar a trabajar. Si soy un estudiante, pues me va a mandar a estudiar muchas horas, ¿no? Pero una pregunta te hago, una pregunta. Ya sea el padre de familia de 3 hijos o a ti que quieres ingresar a San Marcos, ¿la razón de ambos les mandará a ser responsables? Les dirá, sean responsables. Les dirá, sean respetuosos. Vamos, ya seas quien seas. Tu razón te dirá esos temas. Sí. Entonces, ¿esos qué son? Esos son principios universales, válidos para toda persona en todo momento, en todo lugar, sin importar la circunstancia, ¿no? Entonces, acá ya vemos justamente la diferencia entre lo que es un imperativo hipotético y un imperativo categórico. Esto depende de tu circunstancia y por tanto pueden cambiar estos principios. En cambio, los principios categóricos universales, esos no cambian, ¿no? Entonces, quizá con esta cuestión de Kant podríamos encontrar una forma de resolver lo que me preguntabas, ¿no? Al final, los valores de una sociedad cambian o no cambian, ¿no? ¿Vamos a tener un relativismo moral o no? Bueno, Kant, ¿qué me va a decir? Hay cosas que cambian, hay cosas que dependen de las circunstancias o consecuencias, como hay cosas que se mantienen, ¿no? Que son los imperativos categóricos, ¿no? Ahora, una moral de verdad, a decir de Kant, sobre qué tipo de imperativos o mandatos se va a fundamentar. ¿Sobre aquellos que son variantes, que son cambiantes, o se fundamentará sobre aquellos que permanecen constantes y que son válidos para todo ser humano? ¿Ah? Vamos, claro. Los que son constantes, los que son válidos para todos, o sea, se va a basar en los imperativos categóricos, una moral de verdad.
Vamos a poner por aquí entonces, ¿no? Lo que llega a la conclusión, Kant, es que una moral verdadera, ¿no? Vamos a ponerlo en naranjita por acá, ¿no? Una moral verdadera, ¿no? Una moral verdadera se sustenta en este tipo de imperativos, ¿no? En este tipo de imperativos. Imperativos. O sea, estos imperativos, ¿no? Que son universales. En cambio, el imperativo hipotético que es circunstancial, me dice, sobre esa base no se genera, pues, ¿no? Nada, pues, ninguna moral auténtica, ¿no? Entonces, acá justamente con Kant hablamos de una moral auténtica. ¿Qué sería una moral auténtica? Algo que lo haces tú, pues, porque tú quieres. Auténtica. ¿Cómo va a ser auténtico, profesora, si la razón me está diciendo qué hacer y yo solo le hago caso a la razón? Sí, la razón te da los principios, te dice qué hacer, pero tú ejercitas esa razón. Pero tú tomas la decisión justamente, ¿no? Entre el bueno y el mal camino. Entonces ya está, ¿no? Una moral auténtica se construye sobre los imperativos categóricos, es decir, universales. En cambio, los imperativos hipotéticos nos dábamos cuenta que estos constituyen una moral que se interesa por las consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, ¿no? Una moral que se interesa por las consecuencias solamente, ¿no? Por la cuestión económica, ¿no? Una moral, o no, no solo económica, ¿no? La cuestión circunstancial, ¿no? Una moral, ya, que se sostiene, ¿no? Que se sostiene, dirían por acá, ¿no? Que se sostiene en este tipo de imperativos, ¿no? Los hipotéticos, este tipo de imperativos, imperativos, ahí está, ¿no? Es una moral más bien heterónoma. Entonces, diría Kant, una moral auténtica, una moral, también vamos a poner por acá, autónoma, es la que se constituye sobre el imperativo categórico. Entonces, en cambio, la que se constituye sobre el imperativo hipotético, cambiante, es una moral heterónoma. A decir de Kant, no hemos puesto a Kant, vamos a poner el nombre de Kant, ¿no? A decir de Kant, que sería nuestro representante, a decir de Kant, una moral heterónoma es básicamente, pues, las de acá, ¿no? Todas ellas son morales heterónomas porque se basan en las consecuencias, ¿no? Una moral, vamos a poner acá, heterónoma. 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 Ya está, muy bien. Entonces, para Kant, otra vez, ¿no? La verdad, perdón, la moral de verdad se sustenta en este tipo de imperativos, los categóricos, los que siempre se cumplen, principios que permanecen estables, sea de quien sea que se trate, pues, la persona, ¿no? Bien, entonces una moral auténtica es una moral autónoma, ¿no? Una moral que sigue los mandatos categóricos, una moral que no se interesa por las consecuencias, sino que ve los actos morales como buenos en sí mismos. Entonces, por último, vamos a colocar acá una moral autónoma, es la que ve el acto moral o el bien, y acá vamos a la definición del bien, ¿no? El bien sería bueno en sí mismo, un fin en sí mismo. El bien, por tanto, es un fin en sí mismo.
un fin en sí mismo. En sí mismo. En cambio, en sí mismo. En cambio, chicos, la moral heterónoma no es un fin en sí mismo, no es una moral donde el bien sea en sí mismo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un medio para alcanzar otros fines, ¿no? Entonces, la moral heterónoma aquí, pues, usa medios para alcanzar fines, ¿no? Y por eso no es autónoma, justamente, ¿no? Bien, ahora, chicos, vamos a terminar con una última propuesta, que no es la de Kant, pero a ver, le voy voy a un ratito poner la pizarra de modo que le pueda sacar foto, que falta una última parte, creo. Básicamente es eso. A ver si le puede sacar foto. Sácale foto. A ver, un poquito de luz. Ahí le damos un poquito de luz. Ah, sácale foto, sácale foto, sácale foto. Ya está. Ahí está toda la primera parte de la pizarra. Ya está listo. Entonces vamos a borrar aquí esta primera parte. Para hablar de la última propuesta ética, que es facilazo. Es recontra fácil esta última propuesta ética, ¿no? Entonces, básicamente tengo a los teleológicos que se interesan por las consecuencias de los actos. Tengo la moral deontológica de Kant, que también es llamada formalista, que no le interesan las consecuencias de los actos, sino que ve los actos morales como buenos o malos en sí mismos. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, y ya está. Y listo. Y lo tengo que cumplir lo que es bueno y lo que es malo no lo hago. Y ya está. Y no me importan las consecuencias de los actos, diría acá. Ahora, la última propuesta es pequeña, se llama la ética intuicionista, la propuesta intuicionista, ¿ya? Es la última acá, ¿ya? La última propuesta ética es chiquita, también vamos a ponerlo acá, es una cuestión pequeña nomás. Se llama ética intuicionista, entonces pongo 3, ética intuicionista. ¿De dónde viene? Del término, pues, intuición. ¿Quién es el representante acá? Un señor inglés llamado George Moore. Como profesora se escribe Moore, pero se dice Moore. Sabes que esa doble O se lee como una U. Bien, entonces, la ética de Moore, ¿qué me dice? Mira la pregunta de acá. ¿Qué es el bien? Nos preguntábamos, ¿sí o no? Ya, Moore me va a decir que eso no se puede responder. El bien es algo que no se puede definir. Acá todos ellos, todas las éticas teleológicas me muestran una definición de qué es el bien, ¿no? El bien es, o en todo caso, la virtud es el conocimiento del bien. Hay una identificación entre bien y virtud. Acá el bien, lo que sigue el placer. El bien es la resignación. El bien es el beneficio, la máxima felicidad. El bien es la buena voluntad. El bien es un fin en sí mismo, me dice Kant. En cambio, Moore me va a decir de frente, oye, la cuestión del bien no es algo que se pueda definir. El bien no se define, ¿no? Entonces vamos a poner acá. El bien no se puede definir. ¿Qué hago entonces? Si no lo puedo definir, no tengo una definición de bien. Si no sé qué es el bien, entonces, ¿cómo sé cómo debo comportarme? ¿Qué principio debería seguir si ni siquiera sé qué es el bien? A ver, atento acá. El bien no se puede definir, me dice, definir. Ahora, ¿cuál es la solución que damos? Lo que pasa es que el bien es una cosa tan simple, sigue diciendo, ¿no? No se puede definir, pero bueno, no hay problema. Es que el bien es algo tan simple, así en esos términos lo dice, ¿no? Es algo tan simple que no necesito definirlo. Esto solamente se intuye. Es algo tan simple que solo se intuye. ¿Y qué es intuir? Intuye. ¿Qué es intuir? La intuición, ¿sabes qué es la intuición? Es eso que a veces estoy intuyendo algo, tengo un presentimiento, algo así como tu sexto sentido. O sea, lo sé, ¿cómo lo sabes? No sé cómo lo sé, pero lo sé, ¿no? Algo que no se puede justamente definir o explicar racionalmente, pero sé que es así, ¿no? Entonces, algo tan simple que se intuye, es como que tú, digamos, estás andando por la calle, diría Moore, y observas que una señorita está ayudando a cruzar a un señor ciego
¿no? Está ayudándolo a cruzar la calle porque este señor no podía cruzar solo, ¿no? Entonces, tú ves ese acto y dices, qué bien, ya está. Es un acto bueno. Y no necesito ninguna definición de bien para saber que eso es un acto bueno, ¿no? Y es como que otro día estás por la calle nuevamente y ves ahora a un joven que está arrastrando a una señorita por los suelos porque le está robando su cartera, ¿no? Y otra vez no necesitas ninguna definición de bien para saber que eso está mal, pues. Y ya está. El bien es una cosa simple, que se intuye, que simplemente digo, eso está bien, eso está mal y listo, ¿no? Ahora, entonces, como se intuye el bien, me queda responder la otra pregunta, ¿cómo debo comportarme en cada momento? ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo actuar? Y a eso sí va a responder Moore, y eso es una pregunta bien simple de responder en realidad. Moore, como decíamos, es un inglés, igual que quienes, igual que los utilitaristas Bentham y Stuart Mill. Entonces, Moore, en ese sentido de la pregunta de cómo debo actuar, básicamente va a seguir la tradición utilitarista. Entonces, ¿y cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar ante cada situación? Pues respuesta de Moore. Es una respuesta utilitarista prácticamente. Moore me va a decir, a ver, ante cada situación particular, ya no estamos hablando de un concepto general porque no hay concepto general de bien. Ante cada situación particular, vamos a poner, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ante cada situación, diría Moore, situación, ¿qué haré? Debo, para empezar, debo tener en cuenta todas las posibles acciones, ¿con qué? Con sus respectivas consecuencias. ¿Y cuál elijo? ¿Por cuál me decanto? Bueno, principio utilitarista te decía, por la más beneficiosa, porque, por la que otorgue la mayor felicidad, etcétera, ¿no? El mayor beneficio, el mayor felicidad. Entonces, no, y elegir, ¿no? Y finalmente, decidir por la más beneficiosa. Decidir por la más beneficiosa en términos bastante generales, ¿no? En términos utilitaristas, ¿no? Por la más beneficiosa. No solo para mí en lo individual, sino para las mayorías, como decíamos, ¿no? La más beneficiosa. O sea, acá vamos a seguir, como te decía, te estaba mencionando un principio, vamos a seguir el principio utilitarista. Utilitarista. En ese sentido nada más, ¿no? Entonces, Moore no define el bien, dice que es algo que se intuye y que en todo caso para saber qué hacer ante cada situación particular, debería yo tener en cuenta las consecuencias de cada acto que puedo yo tomar, ¿no? Es como que Moore te dijera, a ver, tú tienes tu hermano de 12 años, ¿no? Le has encontrado droga en su ropa, en su bolsillo, en sus pertenencias, ¿no? ¿Qué debo hacer? Te preguntas, ¿no? Pues tienes muchas opciones. Le digo a mi mamá, le digo a mi papá, le digo a la policía, lo acuso con la policía, se lo quito, no le digo nada, lo encaro, de frente voy y le meto un lapo. Muchas opciones tengo que hacer, ¿no? Pero frente a esas distintas opciones, debo considerar qué cosa, las consecuencias de cada uno, ¿no? Entonces, frente a cada consecuencia de todas, ¿cuál es la que me va a dar el mayor beneficio, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia más beneficiosa? No solo para mí, obviamente, ¿no? Sino ante toda la situación general. Eso es lo que te está diciendo Moore, ¿no? Bien, chicos. A ver, vamos a responder entonces las preguntas, ¿no? Vamos a responder las preguntas que están bien directas, bien fáciles. La primera me habla acerca de la ética y me pide, como siempre, un problema ético. ¿Dónde encuentro un problema ético, chicos? Vamos. ¿Sería la D, sí o no? Que el bien es buscar la tranquilidad, ¿no? Es una definición del bien, el problema del bien. Muy bien. Mientras que la ética reflexiona sobre la moral es el sistema de normas, valores, que posibilitan la convivencia social. Por ello, gracias a la moral, ¿qué diríamos? Avioncitos, si no, podemos vivir junto a los demás. 3, mientras que un mandato moral es, debo ser solidario.
que yo practique la solidaridad o no es parte de la moralidad de cada persona. Pues una cosa es el mandato moral, la norma moral, otra cosa es que yo lo practique, ¿no? Ello es porque la moralidad, decíamos, claro, es la moral puesta en práctica, es si tú pones o no en práctica la moral en tu vida. A ver, Geraldine está de acuerdo que a sus amigos no los debe utilizar como medios para obtener dinero fácilmente, no seas así, ya que sabe que cada uno de ellos es valioso en sí mismo. Es por eso, por lo que esta joven tiene muy presente el valor. A ver, ¿cómo se llama ese valor? Que tienes que acordarte siempre, que me dice que las personas son valiosas en sí mismas por el mismo hecho de ser personas, que no debe utilizarlas como medios para fines. La dignidad, muy bien. Vamos con las 5. Debo ser solidario con los demás y debo pagar el impuesto a la renta. Uno es una norma moral, otro jurídica, respectivamente. Como sabemos, la norma moral se ejecuta por qué habíamos dicho, mientras la jurídica, clave, a ver, ahí está, ¿no? Bueno, lo borramos. Norma moral, convicción, ¿sí o no? Se internaliza, dado, ¿sí o no? Excelente. Y debido a una coacción, sería la jurídica. Andrés es un niño de 12 años que tiene bien presente decir la verdad a sus padres. Como el otro día desobedeció la indicación de sus padres de no ver la televisión, Andrés asumió la sanción comprendiendo que es bueno para él. Él ya tiene una comprensión de lo bueno, ¿no? De la importancia de las normas. Podemos sostener sobre todo que Andrés es un sujeto, es una persona moral, ¿sí o no? Muy bien. Él ya tiene conciencia. El eudemonismo, el eudemonismo, acá está, ética eudemonista. Doctrina que define el bien como felicidad, ya que según esta concepción el hombre realiza acciones morales teniendo como meta máxima el ser feliz. Sus representantes entonces sostienen, a ver, que la moral es buena porque, ¿qué sería, no? Al final, las decisiones morales, los actos morales, serían solo actos que son medios para lograr el fin de la felicidad. Enano, entonces. Aristóteles de Estagira clasifica las virtudes en dianoéticas y éticas. Y acá te dice que son, no te preocupes. Mientras que las primeras, las dianoéticas, son de índole intelectual. Recuerda que él es un intelectualista, estoy de acuerdo con esta aseveración. Por otro lado, me habla de las éticas, ¿no? Las segundas que se ejecutan en la práctica sobre la base de las dianoéticas. Consiguientemente, Aristóteles concibe las virtudes como ¿qué? Hay dos cosas, ¿sí o no hay? Está el conocimiento teórico de lo que es el bien, lo que yo tengo que indagar en mi interior, filosofar, pero también está lo que hago, lo que practico, ¿sí o no? Entonces, sería la B de barco, ¿no? Un sistema que integra tanto el saber vivir bien como el hacerlo, como el vivir bien. El utilitarismo propone el principio de la mayor felicidad, idea que reclama la necesidad de una reforma social sobre la base de ¿qué? A ver. Vamos, utilitarismo, la mayor felicidad o la máxima felicidad. ¿Qué me decía? Enano, ¿sí o no? Buscar la máxima felicidad a la mayor cantidad de personas. Eso es. A ver, la filosofía de Kant sostiene que nada es bueno en sí mismo excepto actuar por buena voluntad. Es por eso, por lo que según Kant, la evaluación moral de una acción debe tomar en cuenta sobre todo, a ver, para yo saber si una acción moral es buena o no es, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Las consecuencias? No, sí o no. Las intenciones, lo que está diciéndome, pues la buena voluntad, esa es la intención. A ver, tu relación ahí, estoicismo, intuicionismo, intelectualismo, ¿cómo queda? Clave A de avión, ¿sí o no? Excelente, 11 A de avión. 12. El formalismo sostiene que la moral es valiosa en sí misma. A ver, formalismo, ¿dónde encuentro formalismo? Era la ética de Kant, ¿sí o no? Ética deontológica, formalismo de Kant. Muy bien, entonces, ¿la moral es valiosa en sí misma? ¿Es un fin en sí mismo? Sí, verdadero. El estoicismo, ahí está, de Zenón. El estoicismo considera que debemos luchar contra el orden, falso totalmente. El eudemonismo afirma que la felicidad es buena como medio. ¿La felicidad es un medio o es la consecuencia, es el fin máximo? Es el fin. No. El utilitarismo valora la moral en función de las consecuencias. Eso sí, ¿sí o no? Entonces, clave, barco 1 y 4. A ver, acá, verdadero o falso. Según Aristóteles, el justo medio es el camino hacia la felicidad. ¿Qué dices? ¿Verdadero, sí o no? A decir de Zenón de Sitio, existe un orden natural que debe ser aceptado también. Según Stuart Mill, las acciones morales son valiosas en sí mismas. El único filósofo que te puede decir que las acciones morales son valiosas en sí mismas es Kant.
Es el único, el resto no. Immanuel Kant afirma que la ley moral es un imperativo categórico. Claro que sí. La ley moral se fundamenta en los imperativos categóricos. Por tanto, B de Barco. Acabamos, chicos. Entonces, yo te voy a decir las claves del texto, que está bien fácil. La 14 sería la A de avioncito y la 15 la C de casita. Y con eso, chicos, estamos acabando nuestra clase del día de hoy. Cuídense mucho, practiquen. Ya nos vemos en una próxima sesión. Ya, chicos, hasta luego. Bye, bye. Cuídense. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Chao. Ya sabes, a ese quiz de la próxima semana hazlo perfecto. Nivel pollito es eso, facilito, ya. Estudia, por favor, ¿ya? Hasta la próxima, nos vemos. Ya nos vemos por ahí, por las redes también, ya vamos a estar haciendo.